Israel y Palestina siempre están dándose de leches. Bueno, pues te voy a explicar la historia de por qué aquella zona del mapa está tan cotizada por ambos bandos, que anda que no hay sitio en el server, y todas las guerras que ha habido hasta la que estamos viviendo ahora, que seguramente en 2030 también podrás ver este vídeo porque la cosa seguirá igual de chunga. ¡Venga, comenzamos! Este vídeo es gracias a todos los Patreons, suscriptores de Twitch y los que dais likes y cosas bonitas. ¡Sois la leche! Venga, pues ¿os acordáis de Noé? El del yate ese todo flama que metía animales como si eso fuera un zoo. Pues 10 generaciones después, o sea, el nieto, se llama Abraham. Un día a este tipo de buen rollo le habla a Dios, que él lo llamará Yahvé. Che, Abraham, ¿qué haces? Ay, tirado, ¿no? Aburrido. Bueno, pues te voy a dar unas tierras todo guapas, así que pilla a tus colegas que os vais a hacer una rutilla. Pues venga, se van desde la zona de Irak hasta Canaán, o sea, toda la zona esta de Palestina e Israel que conocemos hoy. Cuando llegan, ahí Yahvé le vuelve a hablar. Oye, ¿por qué no sacrificas a uno de tus hijos así de risas? O venga, no os hable más. Que no, hostia, que estaba de coña. Estás fatal, pero me has caído bien, así que te voy a dar la tierra esta de Canaán a ti y a tu descendencia con la condición de que yo sea vuestro Dios. Pues perfecto, lo que tú digas. Ya te digo que estas primeras partes del lore son igual para judíos, cristianos y musulmanes. Por eso mayormente han estado a hostias por aquellas tierras. Así que si te encuentras con alguno de estas religiones y no quieres malos rollos, puedes decir que eres fan de Abraham y no fallas porque es el primer profeta para todo el mundo. Venga, pues Abraham se muere a los 175 años porque resulta que era un elfo y no lo sabía, pero tiene varios hijos y aquí llegan los problemas. ¿Te acuerdas del sacrificio de antes ese que te he dicho? Pues mira, para los judíos y los cristianos al hijo al que iba a mullar era Isaac, mientras que para los musulmanes era otro, se iba a cargar a Ismael. Cago en sos con poner los nombres tan parecidos, Isaac, Ismael, un poquito de variedad, ¿no? Y aquí es cuando se dividen las dos religiones, porque los descendientes de Ismael serán a los que conocerán como árabes o ismaelitas, y que luego por el año 600 cogerán a Mahoma como su último profeta. Aunque eso sí, para los musulmanes también hay algunas personas que te estoy hablando ahora que también son sus profetas, ¿vale? Pero es lo importante, Ismael forever. Y después tendríamos la movida de judíos y cristianos que por su parte se separarán más adelante, porque Yahvé dijo que el Mesías nacería en aquellas tierras, de Canaán. Y claro, en esas vino Jesús y los cristianos dijeron, este es el Mesías que estaban diciendo. Los judíos dicen que no, que ese no era, que ese es fake. Y ellos aún están esperando a que aparezca el bueno, pues esperad sentados. Pues vale, ya tenemos a las tres religiones con las diferencias justas para que se puedan matar entre ellas sin problemas. Ah, y el sitio ese donde Abraham iba a sacrificar a su hijo está en Jerusalén y es la cúpula de la roca que está al lado del muro de las lamentaciones. Y para los musulmanes, además del sacrificio, también es súper importante porque también se dice que Mahoma subió desde allí al cielo. Por cierto, así como dato curioso, se calcula que para dentro de 50 años en el mundo el cristianismo dejará de ser la principal religión mundial y el islam será lo que parta el bacalao. Así que conocer estas movidas puede que te vengan bien en el futuro. Y mira, otra movida que tienes que saber es que Dios dijo a Abraham que hiciese la circuncisión a su hijo Isaac a los 8 días de edad. Y desde entonces los judíos y musulmanes pillaron la tradición esta de cortarse el pito. Los cristianos por su parte pasaron un poco del tema por perrería y lo hace el que quiere. Venga, pues siguiendo con la trama. Los judeocristianos dicen que el pacto con Dios de Abraham, con la muerte de este, pasó a su hijo Isaac y luego a las de su hijo Jacob. Pero a este nieto de Abraham se ve que gracias a que luchó contra un ángel o no sé qué, Dios le cambió su nick y en vez de Jacob le llamó Israel. Y aquí es cuando este Jacob o Israel, bueno, está tochetao y tiene 12 hijos, los cuales se repartirán toda la zona. ¡Ale, jolgorio! Las 12 tribus hay de buen rollo por el 1200 a.C. A toda esta peña se le llamará israelitas o hijos de Israel. Pero como eso de estar dividido en una especie de confederación israelita era un poco pateo, además de que los filisteos estaban poniéndose farrucos, pues por el 1000 a.C. se puso a Saúl como rey de todo Israel, sustituyendo al juez que estaba manejando todo el cotarro y que también era un profeta, que se llamaba Samuel. Vale, pero al rato Dios habla de nuevo con el juez Samuel diciendo que no le molaba mucho el rollo del nuevo rey que habían puesto al Saúl ese. Así que venga, le encarga de que vaya buscando un sucesor. Y ahí es cuando Samuel ficha a David, un chaval que se hará a saco de influencer, porque fíjate, era pastor y ahora le enchufaban a currar en la corte de Saúl, del rey. En esas que un día los filisteos con los que estaban en guerra les dicen a los israelitas: oye, ¿por qué no hacemos algo todo guapo? 1 pa' 1 en el parque de los patos. El pueblo que pierda tendrá que ser el esclavo del otro y que lo castee Ibai en su Twitch. David, el niño este que estaba por ahí, se presentó voluntario ante Saúl. Oye, porfa, elígeme a mí, a mí. Y el rey dijo, ok, ¿qué puede salir mal dejando todo el destino de tu reino en las manos de aquel chaval? Venga, pues le pusieron la armadura del mismísimo rey, pero quedaba todo grande, así que se presentó en el duelo casi en bolas. Antes sí tenía al gran Goliat, un soldado todo ufao de 3 metros de altura con una cota de mallas de cobre de 57 kilos. ¡Buah! Un jodido toro. ¡Pumba! Headshot. David, el niño pastor low cost, se lo carga con
con su onda. Y claro, esta victoria le hace todo famoso. Y el rey ahí, lleno de celos, en plan, que hijo puta, mandó capturarle. Por lo que David tuvo que huir, teniendo que refugiarse con el rey de los filisteos, loco. Madre mía, que esto ni Juego de Tronos, o sea, con el enemigo ahora se va. Al rato los filisteos, que pasaron de cumplir lo del duelo, fueron a la guerra contra Israel. Y fíjate tú por dónde ganaron. Así que el rey Saúl, ahí todo reventado, prefirió suicidarse con su espada a caer cautivo. Por lo que, viendo la oportunidad, David vuelve a casa y reclama ser el verdadero rey de Israel. Lo que pasa es que algunas de las tribus no estaban muy por la labor, así que este decide crear una ciudad neutral para que fuese la capital de todos y que así no hubiese malos rollos. Y esa no será otra que Jebús. Así que la conquistó, porque en aquel momento ahí había gente tan tranquila que no era de los suyos, y montó su capital, que, como intuirás, esta ciudad de Jebús en realidad es Jerusalén, chaval. De hecho, la ciudad de David se dice en las escrituras que estaba en un monte. Es el monte Sión. Acuérdate del nombre, Sión, porque luego vamos a verlo otra vez. Después de David llegaría su hijo Salomón, el último de los 3 reyes que mantuvieron a Israel unido, y durante su reinado construyeron el famoso templo de Jerusalén. Venga, y después de que la palmase, empezaron las movidas. El país de Israel se dividió porque 2 tribus se rebelaron, así que se crearon 2 reinos diferenciados, el de Judá y el de Israel. 200 años más tarde llegaron los asirios y conquistaron todo el reino de Israel, deportando a todos los habitantes de estas 10 tribus a Nínive, es decir, a Mosul, en Irak. ¡A tomar por culo! Y fíjate tú por dónde, de toda esta gente no se sabrá nada nunca más, y se les conocerá como las 10 tribus perdidas, ya que hay muchos grupos que han intentado hacer ver que ellos son aquella gente, desde nativos de Afganistán, Pakistán, India, Etiopía, Camerún, Ruanda e incluso Japón. De hecho, hasta se han hecho pruebas de ADN para ver si alguno de estos tenía razón, pero eso ya lo investigas tú, porque si no nos vamos de la trama de la historia. Venga, pues ahora solo nos quedan las 2 tribus de abajo, las de Judá, que tampoco lograrán durar mucho más. Los babilonios entran con todo y revientan el templo de Jerusalén. Aquí es cuando se produce el primer exilio o diáspora, con muchos judíos que se vieron obligados a emigrar a Mesopotamia, está por Bagdad. Después llegarían los persas y los judíos volvieron a lograr un estado semi-independiente en la zona. Aquí es cuando se crean 2 grupos dentro de los hebreos. Salen los saduceos y los fariseos. Los primeros dicen que Dios recompensa a las buenas personas en esta vida, así que la peña rica es la mejor. Fíjate tú qué casualidad que la mayoría de toda esta gente tenía money. Mientras que los fariseos, que serán los que se lleven el gato al agua, creen en la inmortalidad del alma, la resurrección, están obligados a rezar, etcétera. Más o menos lo que entendemos por religión a día de hoy. Por cierto, toda esta gente, los fariseos, son los que se llevarían a matar con Jesucristo. Mientras tanto, por allí los imperios iban y venían. Alejandro Magno se cargó a los persas, luego Alex se murió y repartió su reino, bla bla bla. Pero los judíos que aún aguantaban por allí seguían a su rollo, además les garantizaban su culto y todo. Hasta que llegan los romanos, que a los muy tunantes les da por hacer un censo de la población de allí. Pero fíjate tú por dónde, eso estaba prohibido por las leyes judías, así que estos se rebelan. Y los romanos no se cortan, así que les dan de hostias por todos los lados. Desde entonces, de hecho, estarían a malas. Al poco llegarían incluso a la guerra, porque los romanos querían imponer la adoración de sus propios dioses. Los romanos en el año 70 se cargarán el segundo templo de Jerusalén, aguantando solamente uno de sus muros, el de las lamentaciones, que ahora mismo es a saco de sagrado para los judíos. Así que, se produce el segundo exilio. Los judíos deciden pirarse de allí y se esparcen por todo el imperio romano y luego por el mundo. Además, los romanos, para joder aún más, cambiaron el nombre de la zona y la llamaron Palestina. Se acabó el nombre del nick de Judea o Canaán. Pero fíjate tú por dónde algunos judíos todavía aguantaron en aquella tierra y su persecución se relajó, hasta que en el siglo IV el imperio romano pone al cristianismo como su religión oficial. Y aquí hubo a saco de movidas. Mira, los cristianos no se podían casar con los judíos, ni convertirse a su religión, no se podían construir nuevas sinagogas, se escaparon a saco los privilegios de los judíos. Ser judío en aquella época en el imperio romano era una puta mierda. De los romanos pasamos a los bizantinos, que bueno, son romanos, pero bizantinos mola más, y al rato se fueron todos a la mierda, llegando los musulmanes y sus califatos. Pero fíjate tú por dónde, que los judíos que seguían ahí vivían en paz, tranquilicos. Mientras que los que se habían ido por Europa siglos antes, estaban pasándolas bastante canutas durante la Edad Media. Fíjate, si es que les expulsaban de todos los países. ¿Y por qué? No lo entiendo. Pues mayormente porque su religión les dejaba prestar dinero con interés, mientras que los cristianos lo tenían prohibido a saco. Y claro, los judíos se forraron. ¡Venga, a por ellos! Fíjate que en zonas de Francia y Alemania, desde el 1269, se obligó a los judíos a llevar un pañuelo amarillo para que pudiesen ser identificados más rápidamente y como muestra de su usurería. Para que veas de dónde fueron pillando las ideas de los nazis,
Esto ya está inventado. 1269. Los siglos pasaron y la situación todavía seguía siendo bastante precaria. Por ejemplo, en la Rusia de 1791 a los judíos se les quiso convertir a la ortodoxia rusa, pero no había manera, así que se les cogió a todos y se les mandó a las zonas de asentamiento, que sería la actual Polonia, Ucrania, Bielorrusia, etc. Y ¡pua!, aquello se petó de judíos. Lo que pasa es que las condiciones de vida por allí eran lo peor, por lo que un gran porcentaje pilló las maletas y emigró a Estados Unidos. De hecho, Rusia fue el último país que les concedió la ciudadanía y la igualdad de derechos por el siglo XIX. Y es que en esa época eran bastante antisemitas. Durante este siglo, 1800 y pico, ya empezaron por Centro Europa la idea de que los judíos eran una raza inferior y empezaron movimientos para quitarles derechos. Así que los judíos se plantearon que la única manera de vivir a su bola y un poco en paz era crearse una nación unida judía. Y aquí es cuando empiezan los movimientos, porque los judíos que se habían quedado por Palestina empezaron a ver cómo iban llegando cada vez más judíos por la zona. Estaban prácticamente hasta la polla de estar perseguidos y del antisemitismo que había por Europa. Mira, aquí podéis ver la llegada masiva que hicieron los judíos en tan solo un siglo y medio. ¡Un rico por 100! Bah, es que eso ni el Bitcoin. Y llegamos cuando en 1897 se llevó a cabo el primer congreso sionista, en donde se dijo que había que hacer todo lo posible para crear un país judío en Israel. ¿Y te acuerdas del monte Sion que te he dicho que lo tuvieras en mente? Pues de ahí viene Sion, donde formaron David toda esa movida, pues sionista, pues para volver otra vez allí. Así que la próxima vez que escuches algo de sionismo ya sabes lo que significa, es que los judíos vuelvan a Israel y formen su propia nación ahí, ¿vale? Y luego están los judíos antisionistas que no quieren que pase eso, ¿sabes? Que prefieren estar repartidos. Bueno, es una movida esto. Venga, y ahora llegamos a las guerras. Durante la Primera Guerra Mundial, los británicos negociaron con los árabes de Palestina, diciéndoles: oye, mira, si os levantáis contra los otomanos, os vamos a dejar hacer un país ahí para vosotros solos. Pero 2 años después, los ingleses dijeron prácticamente lo mismo a los judíos sionistas, mayormente para ver si conseguían motivar a los judíos alemanes y rusos, y así potenciar el final de la guerra. Ah, bueno, y también para ver si los judíos estadounidenses obligaban a su gobierno a dejar la neutralidad y se ponían a jugar contra las potencias centrales. Como siempre, ya te digo, los británicos están en todas. Y cuando ganaron la Primera Guerra Mundial, aquel lugar se lo quedarían ellos para ver qué hostias hacer. Viendo que allí no paraban de llegar judíos a saco a la zona, Gran Bretaña decidió cerrar las fronteras para que no pudiesen entrar más inmigrantes. Date cuenta de la época en la que te estoy hablando, porque ya por esta zona empiezan a llegar los nazis a Alemania y querían banear a los judíos, como judíos putos locos. En fin, luego llegó la Segunda Guerra Mundial, ya sabéis lo que pasó por Europa, y Reino Unido, viendo que no querían ni los árabes ni los judíos por la zona, en plan, que los de nuestro país, que no, que los de nosotros, además estaban poniendo atentados a fuego, decidió largarse de allí. Así que dijo que la ONU había dicho que lo mejor es que hubiese un estado árabe y otro judío, y que la capital, Jerusalén, para ninguno de los dos, sería para Naciones Unidas. ¿What? Los árabes dijeron: ¡ni de coña! Y se quejaron contra esta resolución. Y justamente cuando los británicos se marchan del todo e Israel proclama su estado independiente, empieza una guerra entre judíos y árabes. Acababa de estallar la Guerra de Independencia de 1948, en donde los árabes de la zona, Egipto, Siria, Transjordania, Irak y el Líbano, iban a luchar contra Israel. Pues fíjate, te he dicho unos 6 contra 1, ni con esas. Israel, pese a todo pronóstico, pega una paliza y aumenta su territorio en un 50%. Y aquí, desde entonces, con esta guerra, Palestina quedaría dividida. Una vez ya con el conflicto terminado y la paz firmada, en 1950, Israel dijo que cualquier judío podía ir a vivir a aquella zona. Y ¡buah!, aquel país se petó aún más si cabe de gente. 2 años más tarde, el presidente de Egipto se hizo colega de Estados Unidos y Gran Bretaña. Así que Israel, viendo que aquello podía ser un peligro, decidió organizar una operación secreta de atentados terroristas contra yanquis y británicos en Egipto. Y así que los países occidentales no quisieran ser tan amigos de Egipto. Pero aquello no salió como deseaban los judíos y les pillaron con las manos en la masa. Algo que hizo que Egipto, en represalia, expulsase a gran cantidad de los judíos de su país. Además de que fue una vergüenza internacional para Israel. Pero esto no es todo, porque la tensión entre estos dos países era el pan de cada día, con incursiones de guerrillas de uno y de otro por la frontera. Hasta que un día Egipto decidió bloquear todos los barcos que llevasen suministros a Israel por el Golfo de Aqaba. Así que Israel negoció en secreto con Francia y Gran Bretaña para atacar a Egipto. De esta manera los europeos podrían volver a tener el control del canal de Suez, que había sido nacionalizado hacía poco. Y por otro lado, Israel podría invadir a su archienemigo. Venga, pues dicho y hecho.
hecho. En 1956 empieza la crisis de Suez, o la guerra del Sinaí, que durará 9 días. Esta alianza de 3 países se comen con patatas a Egipto, invadiendo rápidamente el Sinaí. De hecho, a puntico estuvieron de conquistar el Cairo. Pero Estados Unidos y la Unión Soviética metieron presión para que aquella guerra parase antes de que fuese a más. Así que Francia, Gran Bretaña e Israel tuvieron que agachar la cabeza, recoger las cosas y firmar la paz, colocándose una fuerza de la ONU por la frontera para que las cosas se relajasen un poquito, que estamos aquí muy motivados. Pero aquello nos iba a calmar demasiado. Y en 1967 comenzaba la guerra de los 6 días. Ni una puta semana entera nos dejan matarnos. Este conflicto fue mayormente porque Egipto dijo: oye, ONU, ya va siendo hora de quitarme los soldados estos que tenéis en la frontera. Y empezaron a meter militares en el Sinaí, además de que bloquearon el estrecho de Tirán. Se estaba cociendo una guerra a fuego lento, La cosa poco a poco se calentó y Jordania, Siria e Irak se apuntaron al bando de Egipto. Israel, viendo la que se le venía, decidió atacar por sorpresa y ganó, evolucionando su país a un ultra pepino. Fíjate, se habían hecho con el control de a saco de territorio, incluido los altos del Golán de Siria, que puede que te suenen porque siempre están ahí a hostias también y lo reclaman los sirios. Y aquí fue cuando el nacionalismo palestino subió como la espuma, ya que tenían a Israel ocupando todo su territorio, tanto Cisjordania como la Franja de Gaza. Y fue entonces cuando los judíos les dijeron: oye, mirad, os devolvemos todo lo vuestro con la condición de una paz para siempre, y ya que no nos matemos. Pero los árabes dijeron: ¡ja, no! También fue por aquí, recordad que estábamos en la Guerra Fría, cuando la Unión Soviética y su bloque socialista decidió romper relaciones con Israel por verle como un sobrao que estaba flipándose con los árabes palestinos. Y no solo eso, porque en Occidente también surgió un nuevo sentimiento antisemita, pero no racista, que prácticamente odiaba a Israel por ser tan tocho. Al poco por la zona volvería a estallar otra guerra, la de 1973, es decir, la de Yom Kippur, la revancha de la revancha. Siria y Egipto lanzaron por sorpresa un ataque contra Israel en el día más sagrado para el judaísmo. Y como ya te he dicho antes, la Guerra Fría en este momento funcionó a saco. Y Estados Unidos se puso como loco a dar armamento a Israel, mientras que la Unión Soviética hacía lo mismo, pero con el otro bando, con el árabe. Esta guerra duró 19 días. Israel volvió a salir como vencedor por poco, pero a puntico estuvo de perder a fuego. Ya las cosas estaban más niveladas. Los países árabes, que habían visto cómo habían vuelto a palmar, como respuesta embargaron el petróleo a Occidente, algo que hizo que los precios subiesen a fuego, provocando una gran crisis económica, sobre todo para joder a aquellos países que habían apoyado a Israel. Pero fíjate tú por dónde, lo más gracioso es que Israel no sufrió esta escasez de petróleo porque tenía los suministros de los campos del Sinaí que aún seguía conservando. Luego ya en los acuerdos de Camp David de 1978, Israel devolverá todo aquello a Egipto. Y lo más importante, porque se dijo que Cisjordania y la Franja de Gaza deberían tener un régimen autónomo. Y aquí es donde llegamos a entender las movidas que tenemos ahora. Y es que Israel poco a poco se empieza a flipar y se pone a crear asentamientos judíos dentro de Cisjordania, o sea, dentro de Palestina. La ONU ahí salta y dice: para, que eso no vale. Pero a Israel le da igual. Con todo este percal, en 1988 surge la primera intifada de los palestinos contra este tipo de ocupación. O sea que para que te hagas una idea, este es el mapa a día de hoy. Aquí vemos a la izquierda la Franja de Gaza, que tuvo a unos asentamientos israelíes, pero que luego se los mandaron quitar, o sea que ahora está solamente para los palestinos. Y luego Cisjordania, que mayormente está controlada por Israel, que ha puesto ahí urbanizaciones suyas a fuego, mientras que los palestinos solo pueden ir a su bola en estos colores, y en este otro también, pero hay controles de Israel. Pues esa es más o menos la movida. Y en la Franja de Gaza gobierna Hamas, un grupo radical que en principio fue ayudado por el propio Israel para que así quitase poder a la OLP de Arafat, pero que al final se ha puesto en Super Saiyan y son haters de Israel. Mientras que los palestinos de Cisjordania están gobernados por Fatah, que se dedica más a buscar el apoyo internacional para lograr sus objetivos, pero me da a mí que Blas de Lezo. No tenemos que olvidar tampoco que Israel ha construido un pedazo muro que se te va a la olla. Fíjate que cuando se termine medirá unos 721 kilómetros y sirve para separar la zona palestina de Cisjordania de la judía. Y así también de paso protegerse de los atentados de los radicales palestinos, que como bien sabrás, hubo un tiempo que se hicieron muy fans de la moda de los chalecos bomba en los controles fronterizos o directamente en mercados, ¿sabes? Para matar a la gente. Y cuando veas todo el tema este de los lanzamientos de cohete tan famosos, es porque los de Hamas, los de la Franja de Gaza, los han tirado. Solo salen de ahí, ¿vale? Y para ello, como respuesta, Israel ha creado la cúpula de hierro, un sistema antimisiles que es capaz de destruir la mayoría de los cohetes, un 90% cuando están en el aire, así, pum, cohete contra cohete, explotará y ya está. Y así que la población, sobre todo Tel Aviv, esté más tranquilica. Espero que te haya quedado todo más claro, porque ahora viene la actualización de 2023. Y es que los palestinos de Hamas, o sea, los de la Franja de Gaza, aprovechando el aniversario del inicio de la guerra de Yom Kippur, que habían pasado 50 años, y cansados de las operaciones que el ejército israelí hacía en su territorio, y
lanza una superofensiva ultra coordinada por tierra, mar y aire para sorprender a Israel. Desde la franja de Gaza empiezan la llamada Operación Tormenta Al-Aqsa y lanzan más de 500 cohetes a las localidades cercanas y a algunas de las ciudades más importantes de su enemigo. Mientras tanto, sus comandos especiales se acercan a la frontera y la asaltan, sorprendiendo totalmente a los militares israelíes. Date cuenta que después de hacerse con el control de los pasos, llevan excavadoras y de todo para hacer más agujeros en la valla y así que puedan cruzar más palestinos armados a Israel. Por el aire también pasan cosas, porque a través de parapentes unos cuantos milicianos palestinos se meten en territorio israelí e incluso por el mar consiguen desembarcar lanchas con docenas de soldados de Hamas en las playas de Israel. Aunque cuando se dan cuenta de lo que está pasando, los judíos llevan barcos para patrullar la zona y revientan a otro puñado de embarcaciones antes de que pudiesen desembarcar. Todos estos soldados palestinos que te estoy contando se adentran en las localidades cercanas y empiezan a asesinar civiles, soldados, policías, todo lo que encuentran. Además de que aprovechan para coger rehenes israelíes y llevárselos de nuevo a Gaza, incluyendo varios soldados judíos. Para que te hagas una idea de lo importante que son los rehenes, en 2011 Israel liberó a 1000 presos palestinos a cambio de tan solo un soldado que tenían retenidos los de Hamas. Vale, pues en esta operación de Tormenta Al-Aqsa se comenta que han podido secuestrar al menos a 80 israelíes. Pero eso no es todo, porque con Israel siendo atacada desde dentro de su territorio, va el Líbano y ha comenzado a lanzar cohetes hacia las zonas que Israel les ha ocupado. ¡Mamma mía! Vale, ¿y cuál ha sido la respuesta a Israel? Pues ellos han tomado esta ofensiva como una declaración de guerra y han comenzado la Operación Espadas de Hierro, movilizando a todo su ejército, incluido a sus reservistas, que tiene un porrón. Además de esto, sus soldados han estado combatiendo calle por calle para expulsar a los insurgentes de nuevo a Gaza, y mientras esto sucedía, su fuerza aérea bombardeaba sin descanso territorio palestino, demoliendo edificios enteros de viviendas. Además de que han contestado al ataque del Líbano con fuego de artillería. El resultado de estas 24 horas de combates ha dejado un balance de 300 israelíes y 250 palestinos muertos, aunque estas cifras van a aumentar en los próximos días, pero al máximo. Ok, lechero, ¿y qué va a pasar ahora? Pues hay expertos que dicen que en verdad el Mossad, o sea, la inteligencia israelí, sabía que esto iba a suceder y no lo han impedido, una especie de Pearl Harbor, con la intención de ganarse el apoyo internacional y tener una excusa para reventar todo Gaza. Esto nunca lo sabremos, pero lo que sí que es cierto es que Israel ya ha anunciado una invasión por tierra a Gaza en los próximos días. De hecho, el presidente israelí ya ha avisado a todos los civiles palestinos que huyan a Egipto o a donde sea porque van a arrasar Gaza. También hay que estar muy atentos a los movimientos de otros países de la zona como Irán y el Líbano por si mueven ficha, aunque de momento parece que no se van a meter en una guerra contra Israel. Ay, la historia enfrentada entre Israel y Palestina sigue y no tiene pinta de acabar en un futuro cercano. Veremos cómo termina 2023. Hasta luego, Locopixas.